y mucho ánimo a ver cómo se va desarrollando. Ahora nos trasladamos a Cádiz porque allí 3 padres se han puesto en huelga de hambre frente a la audiencia provincial para pedir la custodia compartida de sus hijos. ¿Qué más sabemos? Pues sabemos, Juan, que ellos dicen que llevan muchos años peleando porque haya nuevas leyes, unas leyes que permitan que cuando un matrimonio se separa o se divorcia le permita al padre disfrutar del mismo tiempo para poder educar y compartir la niñez de sus hijos, el mismo tiempo que se le otorga por ley a la madre. Dicen ellos que mientras estas leyes no lleguen, ellos están pasando un auténtico calvario para poder realmente disfrutar de sus hijos a tiempo completo. Por eso han decidido acampar en la puerta de la Audiencia Provincial de Cádiz y ponerse en huelga de hambre indefinida, y por eso mi compañera Mercedes Núñez ha decidido trasladarse hasta allí para ahora poder entrevistarlos en directo y poder conocer el trasfondo de toda esta historia y realmente qué hay detrás de estas personas que se han puesto en huelga de hambre. Mercedes, buenas tardes. Te vemos ahí con estas personas y lo primero que tengo que hacer es preguntarte por su estado de salud, porque tenemos que recordar que son ya 6 días los que llevan sin ingerir ningún tipo de alimento, Mercedes. Aunque ya han perdido algunos kilos, Laura, ellos nos asegura que tienen fuerza para seguir luchando. De hecho, están aquí acampados, como tú bien decías, en las puertas de la Audiencia Provincial de Cádiz. Aquí tienen tiendas de campaña y la silla. Aquí lo podemos ver todo el día sin probar bocado. Pero ellos dicen que aunque llevan 6 días, van a estar 20 días más. Y una vez que lleguen esos 20 días, ya verán si continúan o paran, reivindicando ese derecho, el derecho a la custodia compartida. Están recibiendo el apoyo de muchas personas, pero yo quiero que conozcamos poco a poco el caso de estas personas que nos acompañan en la tarde, como es el caso de José Antonio. Usted se separó hace 3 años, pasan 3 años y lo que parecía que en un principio el juicio por la custodia de sus hijos se iba a celebrar en tan solo un juicio rápido, llevamos ya 3 años esperando. En estos momentos, ¿cuál es la relación que usted tiene con sus hijos? ¿Cuándo puede visitarlo? ¿Cómo está su caso en estos momentos? Bueno, pues sí es cierto que lleva 3 años y posiblemente se demore, por lo que está dando la sentencia en ese juzgado, hasta 4 años. Al día de hoy lo que puedo ver a mis hijos es lo que prácticamente nos permiten a la mayoría de los padres con P en España. Son 2 horas los martes, 2 horas los jueves y los fines de semana alternos. Lo que tenemos realmente es un régimen carcelario de visita en el que no se nos permite ni educar ni poder criar como deberíamos a nuestros hijos. Pero, ¿qué pasó en su caso? Porque incluso hay un episodio, ¿no?, que usted se lleva a sus hijos. ¿Y qué ocurre exactamente? Sí, vamos a ver, en el momento que ella toma la decisión de que nos separemos, bueno, pues la situación se hace un poco insostenible en el domicilio, ya los pequeños empiezan a sufrirlo un poco, entonces tomé la decisión de marchar a casa del domicilio de mis padres. Donde estoy actualmente, ¿no? Y desde aquel momento pues la situación se complica por completo, pasa a tener el sistema de exposición por parte de materna, en la que bueno se me permite hablar con los hijos siempre con el capricho materno, siempre las visitas se producen de esa forma. Entonces bueno, con el consejo de mi abogado y demás decidimos coger a los pequeños y llevarlos al domicilio de los abuelos paternos, donde también vivían con asiduidad, o sea que lo conocían a la perfección. Desde ese momento yo le comenté a la madre que podría venir a visitarlo cada vez que quisiera. En ese momento pues la madre automáticamente pone una denuncia por sustracción de menores, que se celebra con un juicio rapidísimo, de un día a otro prácticamente, en donde se tienen unas medidas provisionales o cautelares en ese caso, en donde la fiscalía y la propia jueza le dicen a mi pareja que para nada existe sustracción de los menores, es decir, que en ningún caso, porque tanto derecho tiene el padre como la madre para poder cuidarlo y tenerlo en su guarda en ese momento. Y a partir de entonces pues es cuando se produce ese acto en el que no se me concede la custodia compartida que solicito desde el momento cero, en base a que estaba trabajando en ese momento, a pesar del informe favorable del Ministerio Fiscal. Pero usted nos asegura que en estos momentos usted dice que tiene más derecho que la madre a tener esa custodia de los niños. ¿Por qué motivo? Exacto, y de hecho se ha solicitado judicialmente, ¿vale? A través del artículo 158 del Código Civil, tal y como se la otorgaron a ella las medidas cautelares, he solicitado, como en aquel entonces a mí se me negaba porque yo estaba trabajando, argumenté que se me diera la custodia compartida, y en el caso de que yo no pudiera atender a los menores lo harían los abuelos paternos. Bueno, en ese auto se dictó de que muy agradecido a los abuelos paternos, pero que en ningún caso sustituye a la guarda materna. Hasta cierto punto puede ser razonable. Ahora mismo se produce exactamente el mismo caso a la inversa. Yo estoy en desempleo y trabaja en turno de mañana y de tarde. Pues el auto, bueno, y ella es la abuela materna la que cuida de los menores prácticamente
prácticamente todo el día. Pues ahora en el auto dice que no se me puede conceder y que además tampoco es malo que los abuelos maternos puedan cuidar de los menores. Has hablado precisamente de los abuelos paternos y a mí me gustaría que escucháramos también el testimonio de la madre de José, porque lo está pasando también realmente mal. ¿Cómo está viviendo la situación? Porque usted me decía que ve a su hijo mal, pero usted como abuela también lo pasa mal. Hombre, por supuesto, nosotros estamos sufriendo muchísimo, pero sufrimos porque no podemos disfrutar de mis nietos como están disfrutando la otra abuela, y por ver a mi hijo sufrir. Y además mis nietos tienen adoración por nosotros y lo vemos simplemente 2 horas, martes y jueves. Creo que no es justo, porque los niños tienen derecho a ser feliz. Nosotros que nos dejen a un lado, pero mis niños sí tienen derecho a ser feliz con todos sus abuelos, sus tíos y principalmente con su padre. Es lo que pienso yo. Y la justicia debe de valorar todos los casos, que todos los casos no son iguales, por favor. Buenas tardes. Yo sé que ustedes preservan su identidad para proteger a sus hijos, a sus nietos, pero hablamos de los grandes olvidados en general en este tipo de contenciosos, porque los padres sufren mucho, pero también, José Antonio, hablaba usted de los grandes olvidados. ¿Y a quiénes se refiere? Sí, vamos a ver, los grandes olvidados en todos estos conflictos son la familia extensa paterna, ¿vale? El padre claro que lo sufre, pero evidentemente lo sufren los abuelos paternos, que se les arrebata a los menores. Ten en cuenta que hay ocasiones que, por ejemplo, el padre, si tiene la ocasión de ver solamente a los menores 2 horas los martes y jueves o fines de semana alternos, es que también se le impide a los abuelos ese contacto que mantenían antes de la separación. Y por supuestísimo los tíos, los primos, las nuevas parejas, porque también lo sufren, las nuevas parejas también sufren ese efecto en los procesos de separación y divorcio. Ten en cuenta que desde las asociaciones que manejamos y demás se habla de más de 4 millones de afectados en España con el tema de las separaciones y divorcios. José Antonio, nos consta el apoyo, nos han dicho que han recibido miles de firmas en esos 6 días que llevan ahí, que le quieren dar voz a otros padres que estén en su misma situación, pero realmente el objetivo final, ¿cómo lo definirían? ¿Qué quieren conseguir realmente? Vamos a ver, el objetivo es claro, es cambiar la legislación a una legislación realmente igualitaria. Si es que es tan sencillo como eso. Es que tenemos que definir una custodia de los menores en caso de separación y divorcio como un derecho fundamental de los menores. Es que es un derecho de los menores a seguir manteniendo su vida tal y como la tenían antes de la separación. Antes de la separación la tenían en convivencia y en consonancia con el padre y con la madre. ¿Por qué a partir de ese momento se nos impide a los padres ese contacto directo con los menores, además en armonía y además en equidad? Si es que es importantísimo, lo que queremos realmente es eso. Y en cuanto al apoyo, es impresionante la cantidad de personas que vienen a acercarse, la cantidad de personas que nos dan su apoyo, la cantidad de personas con problemas similares y sobre todo la cantidad de mujeres que vienen a firmar. Prácticamente cerca del 80% de las firmas son de mujeres. Es que es la propia mujer la que lo reclama. Aparte que evidentemente las mujeres que tienen hijos varones reclaman el derecho a que, o la intención de que sus hijos no tengan que pasar por el calvario que estamos pasando nosotros. Pues le agradecemos que nos haya atendido esta tarde ahí a las puertas de la audiencia de Cádiz. Gracias, Mercedes, por esta noticia que nos llegaba en directo en este momento. Es una legislación que tarde o temprano tendrá que cambiar, ya lo ha hecho en la mayoría de los países europeos. La custodia compartida se abre paso y tarde o temprano la legislación cambiará. Pero hablando de legislación y de una época, y tiene que ver mucho con Cádiz, les tenemos que recordar que está de actualidad la PEPA, la primera Constitución española que se promulgó, como ustedes saben, en el año 1812. Se está celebrando este año el bicentenario y se llama la PEPA. Laura, ¿tú lo sabes por qué? Yo lo sé porque ahora se lo voy a contar a los espectadores porque es realmente, bueno, una anécdota curiosa. Saben que se llama la PEPA porque fue promulgada el 19 de marzo de 1812. Saben que ese día es el día de San José.